qué bendición estar en la casa del Señor. Es el momento para poder predicar la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a tener tiempo suficiente para exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Cuántos van a estar hasta las 10 de la noche, hermano? Levanten su mano. Yo quisiera verlas todas levantadas, hermano, no me desanimen. Amén. Pero en esta primera hora estamos haciendo todo en el orden, como siempre lo hemos hecho, respetando el horario porque tenemos la transmisión, ¿verdad? Entonces ya tenemos un horario establecido y no podemos salirnos de ese horario. Pues después habrán participaciones y vamos a hacer cosas bonitas esta noche para exaltar el nombre del Señor. Pero mientras eso llega, aprovechemos en nuestro tiempo, porque el tiempo corre, hermanos, en la transmisión. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo número 11. El libro de San Lucas, en el capítulo número 11, dice la bendita palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí vamos a leer. Si notamos aquí, hermanos, el tema específico es la oración, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, vamos a hablar de la forma correcta para orar. La oración, hermanos, usted sabe, ¿verdad? Es comunicarse con Dios. Pero la oración, hermanos, es uno de los privilegios más grandes que la iglesia tenemos. Porque este privilegio, hermanos, es exclusivo para nosotros, sus hijos, para la iglesia. No es para las personas que aún no tienen a Cristo, no. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que el mundo está enemistado con Dios. ¿Pero por qué? A consecuencia del pecado. Entonces, no puede, hermanos, cualquier persona hacerlo, porque primero hay que entablar relación con nuestro Padre Celestial a través de nuestro arrepentimiento de nuestros pecados, a través de creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz, a través de pedirle perdón por nuestros pecados, y cuando nosotros hacemos eso, Él viene, entra a nosotros y dice la palabra del Señor que los constituimos en hijos de Dios. Entonces, hermanos, el hombre está separado de Dios a consecuencia del pecado. Pero lo lindo y lo bueno, hermanos, de que nos podemos nuevamente hacer las paces con Él. Dice Romanos 5:1, hermanos, por tanto, dice, como el pecado, en Romanos 5:12 dice la palabra del Señor, por tanto, como el pecado, dice, entró al mundo por un hombre, oiga, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, cuando dice por cuanto todos pecaron, hermanos, aquí no se salva nadie. A veces cuando presentamos el mensaje, hermanos, algunas personas dicen, no, pero si yo no hago nada mal a nadie. Yo hago obras de caridad. Yo voy a la iglesia. Y empiezan a justificar de que no son pecadores. Pero la palabra del Señor aquí me está diciendo, hermanos, que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso, hermano, no se puede cambiar. O sea que por el hecho, hermano, de que somos pecadores, estamos muertos. Y muertos, hermano, quiere decir separación. En la muerte física, hermano, es separación del cuerpo y del alma. La muerte no es un espíritu, como a veces le llaman, ¿verdad? La muerte es
la separación del cuerpo y del alma. Y la separación espiritual es nuestra separación, es la separación del hombre y Dios. Y el hombre por el pecado está muerto en sus delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, separado de Dios. Entonces el hombre por naturaleza, hermanos, está separado de Dios, alejado de Dios, por ese pecado que nos vino a separar. Pero dice la palabra del Señor en Efesios 2:5, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Jesucristo. Qué regalo más lindo, hermanos. Esa muerte a Dios le dio solución a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y eso no de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios para el hombre. Es tan sencillo que no hay que complicarla. Es cuestión de creer el mensaje del Evangelio. Es cuestión de creer de que Jesucristo vino a este mundo, dio su vida, hermanos, en la cruz del Calvario, y los que creemos en Él, los que creemos que ese sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados, alcanzamos la salvación de nuestra alma. Y por ende, hermanos, empezamos a tener el derecho de ser hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, en San Juan 1:12, y a los que creen y a los que le recibieron, le dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, hermanos, somos hijos de Dios. La iglesia somos el remanente que nos podemos llamar con toda confianza hijos de Dios. Porque el Señor, hermano, nos eligió. El Señor nos dio ese derecho a través de nuestra fe en su Hijo. Pero en el versículo que leímos, hermanos, ahí hay algo. Jesús dice, en el primer versículo que leímos, dice que estaba orando en un lugar. Mire qué importante dar el ejemplo, hermanos, cuando uno se es el líder. Jesús estaba orando. Y uno de sus discípulos se atrevió a preguntarle. Y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mire qué pregunta más bonita la que le hizo el Señor. Los discípulos se daban cuenta que Jesús hacía milagros. Jesús caminó sobre el agua. Jesús sanaba cualquier clase de enfermedad. Echaba afuera a los demonios. Él sanaba leprosos, sanaba ciegos, sanaba paralíticos. Y ellos sabían. Pero la pregunta, hermanos, no fue, Señor, enséñanos a sanar enfermos. La pregunta no fue, Señor, enséñanos a caminar sobre el agua. Ellos estaban viendo el secreto de Jesús, hermanos. Ellos estaban viendo que Él no tenía tiempo libre. Porque después de una gran jornada de trabajo de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que se iba al monte. ¿Pero a qué se iba al monte? ¿Se iba a descansar? No, Él se iba a orar. Él no hacía nada sin antes orar. Aun cuando Él eligió a sus 12 discípulos, dice que toda la noche estuvo orando. Jesús, hermanos, es nuestro mejor ejemplo de oración. Por eso, hermanos, sus discípulos se dieron cuenta. Y el discípulo atrevido, que no dice quién fue, le pregunta, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñaba a sus discípulos, dice, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que también nosotros como pastores les enseñemos a ustedes cómo hacerlo. Y aunque está en la palabra, cuando la escudriñamos nos damos cuenta cómo hacerlo. Y Jesús, hermanos, como siempre, cuando eran respuestas, hermanos, de acuerdo a su voluntad, como dice la palabra, Él le respondió. Pero la respuesta, hermanos, la misma que está aquí en San Lucas, también está en San Mateo. Y Jesús, hermanos, antes de darle la respuesta cómo orar,
hizo unas observaciones que había que tomar en cuenta antes de aprender a orar. Y en San Mateo, en el capítulo 6, hermanos, yo quiero que vayamos al Mateo 6, en el capítulo 5. Antes de que Jesús les explicara cómo hacer esa oración, empieza a decirles en el versículo número 5: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, les dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Pero por qué lo hacían? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos, hermanos, oraban para ser vistos. Y quizá oraban con palabras rebuscadas para que dijeran qué bonito oran. Pero lo hacían únicamente para ser vistos, y la recompensa ya la habían recibido porque habían recibido el aplauso de los hombres. Igual nos puede pasar a nosotros, hermanos. Venir y levantar las manos y quizá decir palabras rebuscadas en el diccionario, pero lo estamos haciendo porque estamos exaltando el nombre de Dios. Lo hacemos porque sabemos, hermanos, que es una bendición el privilegio de orar y poder hablar con nuestro Padre Celestial, o para que digan que espiritual es el hermano Tomás como ora. No, hermanos. El Señor dice, hermanos, que si lo hacemos así, aquí estaremos recibiendo la recompensa. Y yo no sé usted, hermanos, pero yo no quiero recompensa de aquí, hermanos. Yo quiero recompensa del cielo, hermanos. Y le dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Oiga, entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea, en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Aleluya. Esta oración que se hace en secreto, hermanos, es cierto que estamos hablando, hay dos clases de oraciones: va en secreto y hay una oración en pública. Voy a hablar más adelantito. Pero esta oración en secreto, hermanos, es la que nos hace efectivos en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Esta oración en secreto, hermanos, es la que nos da la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, para que cuando estemos en un lugar, hermanos, donde tengamos que hablar la palabra del Señor, donde tengamos que testificar de la obra del Señor en nosotros y de transmitir el mensaje de salvación y vida eterna, Dios nos dé esa capacidad y esa autoridad para poder hacerla. Porque ahí es donde el Señor, hermanos, nos recompensará en público. Dios lo ha recompensado en público a usted, hermano. Cuando usted tiene que defender la causa de Cristo, cuando alguien está contradiciendo la verdad del Evangelio, cuando lo hacemos, hermanos, es el producto de nuestra oración en secreto. Pero eso es importante, hermanos, de que cada uno de nosotros hagamos esta oración cerrándonos en nuestra habitación, que ni siquiera nuestros hijos, nuestra esposa, que nadie se dé cuenta, hermanos, que estamos en comunión con Él. Levantaditos en la madrugada sin hacer bulla. Porque esa oración, hermanos, es la que nos fortalece, la que nos llena, la que nos capacita a ser fuertes cuando somos débiles. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, tenemos que poner en práctica esa oración íntima con Dios. Esa oración que solamente Él y nosotros sabemos. Como les dije, ¿verdad? También hay iglesia, hay oración, hermanos, que se hace también, es la oración congregacional. Y hay ejemplos en la palabra del Señor. En la iglesia primitiva, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 42. Dice que ellos, la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y hay muchos más ejemplos, hermanos, en el Nuevo Testamento de cómo la iglesia oraba unida, pidiendo la guianza, la fortaleza del Espíritu de Dios para poder predicar la palabra del Señor con autoridad y con denuedo. En cierta oportunidad se reunieron para que los discípulos, hermanos, intercediendo por ellos, para que ellos, hermanos, no se amedrentaran y tuvieran autoridad para hacerlo después de que estuvieron presos. Tenemos que hacerlo, hermanos, una oración congregacional. Pero ahora yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo, hermanos, oramos nosotros? No responda, porque no es correcto que me responda. ¿Lo estamos haciendo? ¿O hay otras cosas más importantes que la oración, hermanos? Eso solamente Dios y nosotros lo sabemos, hermanos. Pero si al caso, hermanos, hemos fallado, estamos a tiempo, hermanos, de rectificar. Estamos a tiempo, hermanos, de administrar bien nuestro tiempo. El Señor nos da 24 horas al día, hermanos. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. ¿Cuántas quedan? Quedan otras 8 horas, ¿verdad? En las cuales vamos a distribuir, hermanos, para usar correctamente nuestro tiempo. Pero especialmente, hermanos, ocupar nuestro tiempo en nuestra relación con Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, para que seamos fuertes, hermanos, espiritualmente. Le dice el versículo número 7, y orando le dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Piensan que por su palabrería serán oídos. No uséis vanas repeticiones. El que tenga oídos entiende, hermanos. No, cuando dice no como los gentiles, quiere decir no como los que aún todavía no me conocen. Los que todavía no se han arrepentido de sus pecados y todavía están viviendo una vida religiosa. Porque piensan que por su palabrería, es verdad, su repetición, serán escuchados. Pero no es así, según dice el Señor, ¿va? El Señor sabía, hermanos, cómo nosotros los hombres íbamos a actuar. Y por eso estaba advirtiendo en su palabra cómo era la forma correcta de comunicarnos con el Padre. Dice en el versículo número 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Aquí, hermanos, el Señor ya se está refiriendo a nosotros de que Dios es nuestro Padre. ¿Se da cuenta? Y Él dice que sabe qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Ahora, quizás nosotros nos preguntemos o alguien se pregunta, pero si Él sabe qué cosas tenemos necesidad, entonces ¿por qué vamos a orar? Parece como que si fuera contradictorio, ¿verdad? Pero nosotros como padres de familia, como madres, nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de proveer para nuestros hijos, ¿verdad? Pero qué bonito se siente cuando se acerca el hijo y le dice, papá, yo necesito tal cosa, porque la necesito para el colegio, la necesito para mi par de zapatos o mi pantalón. Y el padre, hermanos, quizá no tiene, pero hace el esfuerzo para proveerle a su hijo. ¿Por qué? Porque se siente bien que su hijo le está dando a entender que él depende de él. ¿Cuánto más, hermano, nuestro Padre Celestial? Que nosotros, sus hijos, que sabemos de que Él es el dueño de la plata y del oro, y de que Él, hermanos, todo lo puede y Él tiene todo poder para hacer y darnos cualquier cosa, hermanos. Pero qué bien se siente Él cuando nosotros nos acercamos a Él, hermanos, y le decimos de qué tenemos necesidad. Le estamos demostrando que somos dependientes de Él. Le estamos diciendo, Señor, yo sin ti no puedo.
El Señor, hermanos, en San Mateo 7:11 dice la palabra del Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará a sus hijos las cosas que le pidiere. El Señor, hermanos, en su infinito amor y misericordia, Él le gusta, le agrada que nos acerquemos a Él y que confiemos en Él, para que demostrarle, hermanos, de que nosotros, hermanos, realmente somos dependientes de Él, que hemos entendido que sin Él no somos absolutamente nada. Pero a partir del versículo número 9 vamos a empezar a conocer, hermanos, los requisitos que necesitamos para hacer una oración, para que nuestra oración sea correcta y agradable a nuestro Padre Celestial. Empezamos en este momento, hermanos, a explicar cómo es la forma correcta de orar, dicho por nuestro Señor Jesucristo. A esto, hermanos, algunas personas la llaman el Padre Nuestro y la llaman una oración como que la tenemos que repetir, la tenemos que decir para que el Señor nos escuche. Pero esta no es una oración, hermanos, sino que es como un bosquejo, es como un modelo que debemos de tomar como una base para poder ejecutar nuestras oraciones. Entonces empieza Jesús y le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿Qué forma, pero con qué seguridad tenemos que decirlo nosotros como hijos de Dios, hermanos? Por eso, hermanos, nadie que aún no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos, no puede dirigirse al Padre, porque todavía, hermanos, no tiene derecho a ser hijo de Dios. Te dice: Padre nuestro. El Señor sabía, hermanos, que quizás los hombres iban a tener un mal concepto de un padre, porque la mayor parte de humanos, hermanos, tenemos una mala imagen de lo que es un padre, por la forma en que nos trataron. Porque el problema es, hermanos, que para ser padre no hay una escuela para preparación, sino que cuando sentimos ya vienen los hijos y decimos: ya soy papá, ¿y ahora qué le hago? Ahora se le para adelante. Nadie, hermanos, se prepara. Solo se emociona con la novia y que me voy a casar y que quiero ser feliz, pero cuando siete están los hijos y ya sos padre, hacerle frente. Pero por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, porque no se tiene, se cometen graves errores, hermanos. Por supuesto, hermanos, de que hay unos peores que otros, ¿verdad? Porque hay tantos hombres, hermanos, irresponsables que embarazan mujeres y las dejan abandonadas. Por eso, hermanos, hay un montón de hijos que no tienen padre y no saben lo que es un padre, y tienen resentimiento en su corazón porque ni siquiera pudieron conocer a su padre. Hay muchos padres que abusan de autoridad, maltratan a sus hijos, golpean a sus hijos. Hay padres, hermanos, que han llegado al extremo de violar a sus hijas, de violar a sus hijos. Hay padres, hermanos, que han llegado al extremo aún de matar a sus hijos. Yo no sé si usted oyó la noticia, pero hace como unos 3 o 4 días salió una noticia, hermanos, de que un padre mató a su hijo de 8 meses.
Eso es reciente, hermanos, aquí en Guatemala. ¡Qué barbaridad, hermanos! Por eso, hermanos, es que hay muchas personas que están dañadas de su corazón, de su espíritu, de su alma, y tienen un mal concepto de lo que es el ser padre. Y muchos hermanos no entienden y le reclaman a Dios y no creen en el amor de Dios. Pero ¿dónde estaba Dios cuando me estaban haciendo aquellas cosas? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre me estaba maltratando y no me defendió? Yo quiero decirle, quizá entre nosotros esté alguno de ellos. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios dándonos las fuerzas para salir adelante. Porque si no hubiera estado Dios en ese momento, hermanos, no estuviéramos ahora aquí en un lugar como estos. Porque si no hubiera sido así, no estuviera usted sintonizando una iglesia cristiana para escuchar la palabra de Dios. Porque Dios estaba preservando su vida. Porque Dios tenía propósitos para su vida. Dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El trato de un padre o una madre, hermanos, aquí en esta tierra, no tiene por qué, hermanos, bloquear nuestra felicidad. Dice la palabra del Señor, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. No podemos estar lamentándonos toda la vida de la forma en que nos trataron cuando éramos niños. Porque cuando viene Cristo, hermanos, nos limpia de toda obra que el maligno hizo, hermanos, a través de nuestros propios padres. Y sana nuestro corazón. Y nos enseña, hermanos, y nos da la capacidad de amar aún a esos padres que nos hicieron daño. Por eso, hermanos, Dios sabía y conocía nuestras deficiencias como padres. Y es por eso, hermanos, de que Él se reveló a nosotros como nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Somos hijos de Dios, hermanos. Y nuestro Dios, hermanos, es un Padre completamente diferente, hermanos, a los padres terrenales. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios, hermanos, misericordioso. Él es un Dios compasivo. Que tuvo misericordia de nosotros. Cuando nos vio que estábamos derrotados, dice la palabra del Señor de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él, hermanos, es el que cambia nuestro concepto de Padre. Y nos da ese gozo y esa alegría, hermanos, y esa felicidad de que tenemos un Padre, hermanos, que en ningún momento nos ha abandonado ni nos abandonará. Que está con nosotros para tendernos las manos en cualquier circunstancia de la vida. Gloria al Señor. Dice en Jeremías 31:3, hermanos: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Él nos ama, hermanos. Vale la pena, hermanos, corresponderle al amor de Dios, porque en Él encontramos un Padre maravilloso que manifestó su inmenso amor por nosotros a través de dar a lo más querido que Él tenía, lo más valoroso que Él tenía, a su Hijo Jesús. Pero no escatimó esfuerzo, hermanos. Lo hizo. Y lo lindo, hermanos, de que su Hijo entró en obediencia para hacer la voluntad del Padre y se entregó
para morir, para una muerte de cruz, como una muerte como el peor de los condenados, el peor de los delincuentes, porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Dónde está, hermanos? En el cielo. Nadie, hermanos, podemos comprender la omnipresencia de Dios. Porque dice su palabra que está en el cielo. Dice su palabra que está en todo lugar. Él está en cualquier parte del universo. Pero ¿cómo yo puedo entender, hermano, la omnipresencia de Dios? Si dice la palabra del Señor que también está en mi corazón. Porque le decía el apóstol Pablo a los de Corintios, hermanos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Qué misterio los de Dios, hermanos. ¿Cómo entender las cosas de Dios, hermanos? Dice Hechos 7, 49, 50. El cielo es mi trono, ese, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dice el versículo 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermanos, al Señor, hermanos, no lo podemos detener. Él está en todo lugar, hermanos. Por eso, donde quiera que estemos, hermanos, no nos podemos esconder de Él. Por eso, hermanos, tenemos que reverenciar a Dios, honrar a Dios con todo nuestro corazón, porque nosotros, sus hijos, hermanos, somos los más dichosos del mundo, hermanos. El mundo, hermanos, la gente se lamenta, se queja, sufre, habla, critica, habla tantas cosas feas. Pero nosotros somos dichosos, hermanos, porque somos los hijos de Dios. Qué privilegio tan grande, hermanos. Tener a un Dios maravilloso, que podemos hablar con Él, hermanos. No le voy a decir que podemos hablar como un amigo. A Él se le respeta, hermanos. Cuando nos vamos a dirigir a Él, nos vamos a dirigir a Él con reverencia, hermanos, porque Él no es cualquier cosa, hermanos. Cuidadito, hermanos, de que vamos a andar con bromas, hermanos. Las bromas las hacen los inconversos, pero nosotros respetamos a Dios, hermanos, porque le tenemos temor, porque sabemos quién es Dios. Y sigue diciendo el versículo 9: santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado, hermanos? Apartado, separado. Santificado sea tu nombre, que tu nombre, hermanos, es separado de todo. Tu nombre es único, tu nombre es exclusivo. Tu nombre no tiene par, no se puede igualar con nada. Porque tu nombre nadie lo supera. Porque tu nombre es exclusivo, es apartado para ti. Porque el nombre de Dios, hermanos, manifiesta su carácter. El nombre de Dios, hermanos, manifiesta su gloria. El nombre de Dios manifiesta su poder. El nombre de Dios, hermanos, manifiesta su soberanía. Y usted mira, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Moisés, Dios le estaba dando la comisión de ir a libertar, hermanos, al pueblo de Israel. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Moisés, hermanos, miraba difícil, hermano, la comisión que le estaba dando Dios. Pero si cuando llega y me preguntan quién es el que me envió, ¿qué le voy a contestar yo? ¿Cómo me van a creer? ¿Y qué le contesta Dios, hermanos, a Moisés? Yo soy el que soy, me ha enviado.
Aleluya, hermanos. Este nombre, hermanos, que ni siquiera podemos pronunciar, que se escribe con una Y, con una H, con una W y con una H, que aún los israelitas ni se atrevían a pronunciarlo por la santidad de Él. Yahweh. Uno dice así, pero a saber cómo se dirá, ¿va? Yo soy el que soy. Como quien dice, yo soy el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y en todos tiempos será el yo soy. Y Jesús, hermanos, para decirnos claramente de que también Él era verdadero Dios, hermanos. Cuando los judíos le estaban diciendo, hermanos, que acerca le dicen, no tienes tú ni siquiera 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Y dice que la palabra del Señor, que Jesús les contestó, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, hermanos. Es el nombre poderoso de Dios. Ese nombre no lo tiene nadie, hermanos. Y aquí Jesús da a entender de que Él es el mismo Dios. Y nadie es como Él. Dios, hermanos, se identifica como Jehová Rafa, el sanador. Se refiere como Jehová Jehová el fuerte, el poderoso, que no hay nadie como Él. Jehová el Eyón, es el Dios altísimo, el grande, el superior a todo. El Olán es el Dios eterno. ¿Hay alguien más que sea eterno, hermanos? Desde el principio y hasta el fin, el alfa y la omega. Solamente Él, hermanos. Él fue el Dios que me ve. El Dios de quien no me puedo esconder, porque es omnipresente y está en todo lugar. El Dios, el Jehová Nisi, Él es mi bandera, mi estandarte. Él es mi victoria. Por eso, hermano, cuando dice santificado sea tu nombre, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea adorado. Eso le estamos diciendo a Dios, hermanos. Santificado sea tu nombre. ¿Se da cuenta que no es de solo repetir la oración del Padre Nuestro, hermano? ¿Se da cuenta que en solamente 2 frasecitas nos hemos entretenido tanto para expresar lo que quiere decir Jesús, al expresar la forma en que teníamos que orar? Y dice en el versículo número 10, venga tu reino. ¿Qué es un reino, hermanos? El reino es un gobierno. Y en este reino, hermanos, el rey es Dios. ¿Y qué es lo que hace un rey? Un rey, hermanos, hace las leyes, los estatutos, los reglamentos, las normas del reino que él dirige. Porque es Él, hermanos, el que escribió las normas y los reglamentos por los cuales pertenecemos a este reino. Nos tenemos que regir, hermanos. Y no hay otro. No hay un catecismo que haya que agregarle a esta Biblia, hermanos. Porque esta es la palabra de Dios. Estos son los estatutos dados por Dios, hermanos, a la humanidad. Todo libro que se haga, hermanos, fuera de esto, ya no es parte de lo que Dios quiere que hagamos, porque es invento de hombre. Sus leyes están aquí, hermanos. Y cuando le decimos venga tu reino, le estamos diciendo, Señor Padre amado,
que tu gobierno venga a mí, a mi corazón. Le estamos diciendo, Padre, que yo me deje gobernar por ti. Que yo ya no haga las cosas que yo quiero hacer, sino las cosas que tú quieres que yo haga. Que estemos capacitados para decir, hermanos, como el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que nos neguemos a nosotros mismos, hermanos, y dediquemos nuestra vida para servirle al Señor, para honrarlo y para glorificarlo. Estamos diciendo, hermanos, ya no quiero hacer las cosas que a ti te desagradan. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y sigue diciendo el versículo número 3. Y hágase tu voluntad. Y si estoy pidiendo su voluntad, hermanos, es porque quiero obedecer su voluntad. Y su voluntad está en la palabra de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad, hermanos? Aquí en la palabra está. Que vivamos para adorarle. Que vivamos para servirle. Que vivamos para honrarlo. Que seamos temerosos de Él. Que nos amemos los unos con los otros y tantas cosas que están escritas aquí en la palabra, hermanos, para hacer su voluntad. Y sigue diciendo el versículo 10, así en el cielo como en la tierra. Que esa voluntad se haga, hermanos, en nosotros. Es algo grande lo que le estamos pidiendo a Dios, hermanos. Que esa voluntad se haga así como en el cielo. ¿Y qué es lo que hay en el cielo, hermanos? El cielo está lleno de divinidades, está lleno de ángeles, de arcángeles, de serafines. Y todo lo que está lleno del cielo, hermanos, están haciendo la voluntad del Padre. Están adorando y exaltando y sirviéndole a Dios en todo momento. Y yo le estoy diciendo que su voluntad se haga así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra, aquí conmigo. Lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Así como en el cielo no hay pecado, también en mí que no lo haya. Amén. Entonces cuando decimos, así como en el cielo, así se haga en la tierra, nos estamos comprometiendo, hermanos, de que se haga lo que Él quiere y no ya más lo que hacemos, lo que se nos antoja la gana. Y Él quiere nuestra santificación. Él quiere, hermanos, que nos acerquemos cada día más a Él con un corazón contrito y humillado. Es una gran responsabilidad, hermanos, pero es de nuestra bendición. Por eso, hermanos, si tomamos esta forma de que el Señor nos está enseñando a orar como un modelo para nuestra vida, créame que toda nuestra vida va a ser llena de bendiciones. Vamos a disfrutar de su gloria. Ya no vamos a sentir envidia, ni odio, ni rencor, porque la gloria de Dios en nosotros, hermanos, siempre nos dará paz, gozo y alegría. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando anda algo mal en nuestra vida? ¿Qué será lo que está pasando? Es cuando estamos fallando, hermanos, a lo que estamos diciendo en esta noche. Cuando hay problemas en nuestra familia, cuando hay problemas con nuestros hijos, cuando tenemos problemas con nuestra esposa, cuando tenemos problemas en el trabajo, en el negocio, cuando tenemos problemas en el ministerio en el cual el Señor nos ha llamado, sin duda alguna, hermanos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos examinar, hermano, nuestro corazón. Necesitamos examinar nuestra conducta para ver qué es lo que estamos haciendo mal, en la que estamos desobedeciendo la voluntad de Dios,
y corregirnos. La palabra del Señor, hermanos, cuando se predica aquí, no es para hacer sentir mal a nadie. Es para que todos nos demos la oportunidad de reflexionar de nuestra vida y hacer cambios para estar cada día, hermanos, más ajustaditos para con nuestro Dios. Para que cuando Él venga, hermano, nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es poco lo que hacemos para el Señor, hermanos, pero cuando lo hacemos con gratitud para el Señor nos premia, hermanos. Dice el versículo número 11: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. El pan nuestro, dice, ¿de qué se dice? De cada día. Aquí no está pidiendo, hermanos, Señor, dame para el mes o dame para el año, ¿verdad? Hacía algo alagartado, ¿verdad? No, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué dice el pan nuestro de cada día? El Señor nos quiere enseñar, hermanos, de que tenemos que ser dependientes de Él, hermanos. No afanarnos del día de mañana, porque dice el Señor, cada día trae su propio afán. ¿Y por qué nosotros pensar en la semana siguiente? Pero lo más común, hermano, en nosotros los seres humanos, hermanos, es acumular, ¿verdad? Metiendo el pistillo al banco, ¿verdad? Bajo el colchón, ¿verdad? Para asegurar el futuro, ¿verdad? ¿Va que sí? Sí, mire, varios dijeron que sí. Eso es lo natural del hombre, hermanos. Pero ¿quién nos asegura la vida, hermanos? ¿Quién nos asegura la vida? ¿Qué le dijo Jesús, hermanos, a aquel hombre rico que derribó sus graneros porque se dio cuenta que ya estaba viejo, pero vio que tenía muchas cosas, muchas propiedades? ¿Pero qué haré? Dijo. Ya sé, dijo. Derribaré estos graneros y haré unos más grandes y me los llenaré de granos y de todas las cosas que pueda guardar ahí. Eso está en San Lucas, en el capítulo 12 y 19. Y dice en el versículo 19: y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero apareció el Señor y le dijo: necio, le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Nadie sabe para quién trabaja, hermanos. Por eso, hermanos, andar acumulando, hermanos, no es sabio. Disfrute lo que tiene, hermanos, pero no lo guarde, para que el Señor no nos diga: necios, hoy vengo por tu alma. Ay, hermanos, el Señor. Por eso, hermanos, necesitamos acudir diariamente al Señor, hermanos, pidiéndole lo del día, para no andar pensando tanto, hermanos, en las cosas materiales de este mundo. Versículo 12: y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a nuestros ofensores. Aquí dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces, hermanos, aquí puede malinterpretarse. Podemos pensar, hermanos, de que para que Dios nos perdone, antes tenemos que perdonar nosotros a nuestro prójimo. Eso no es así, hermanos. Porque estamos hablando con Él como nuestro Padre. O sea que Él ya nos perdonó. El asunto es de que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, quiere decir de que Dios ya nos dio esa capacidad de poder perdonar a los que nos ofenden. Porque ya somos hijos de Dios, ¿verdad? O sea que parece que no fuera así, ¿verdad? Pero perdonamos porque Dios nos da la capacidad por su Espíritu de perdonar a los que nos ofenden. Porque perdonar no es fácil más. Solamente lo puede hacer un verdadero hijo de Dios. ¿Y sabía usted, hermano, que perdonar al prójimo, perdonar a la persona que nos ha hecho daño, a ese padre que quizá nos marcó la vida, perdonar es la máxima expresión de adoración? Es lo mejor que puede hacer el hombre, hermanos. Perdonar, hermanos,
nunca se va a sentir perdonar. El perdonar es una elección, es una decisión que tenemos que tomar. Porque es difícil y quizá nadie va a sentir deseo de perdonar. Es algo complicado. Pero una cosa sí le digo, hermanos. Si elegimos perdonar a nuestro prójimo, si elegimos perdonar al Padre que nos hizo tanto daño, si nos atrevemos a perdonar a nuestro esposo que nos ha hecho tanto daño, si nos atrevemos a perdonar a la esposa que nos ha hecho tanto daño, yo le aseguro, hermanos, que si lo hacemos, Dios nos va a premiar y nosotros vamos a ser los beneficiados. Ese dolor y esa raíz de amargura que estaba en el corazón va a desaparecer y Dios va a poner paz en nuestro corazón. Dios va a poner felicidad en nuestro corazón. Dios va a poner gozo y alegría, hermanos, en nosotros, en nuestra familia. Y lo más importante, que seremos libres de toda amargura y de todo dolor. Y es más, tendremos salud física. Porque ha sido comprobado, hermanos, científicamente, que muchas enfermedades, hermanos, están en el cuerpo a falta de perdón. Porque la raíz de amargura, hermanos, carcome, dice, aún hasta los tuétanos, los huesos, los destruye. Hay testimonios de personas, hermanos, que han sido sanadas de cáncer después de que perdonaron, de parálisis después de que perdonaron, porque el perdón libera, hermanos. El perdón te da la paz que el mundo no puede dar. Y dice el Señor en el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, hermanos, como hijos, verdaderos hijos de Dios, sí o sí, estamos obligados a perdonar. Si no, disculpen, hermanos, pero no lo hacemos como hijos. Porque lo dice el Señor, no lo digo yo. Dice, mire, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice el 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es de que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Por duro que sea el conflicto, hermanos, en esto no hay discusión. Disculpe, hermanos, pero yo no le puedo predicar esta otra palabra que no está escrita aquí. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Y como hijos de Dios, si queremos mantener esa identidad como hijos de Dios, hermanos, perdonémonos los unos a los otros. Y nosotros vamos a ser los bienaventurados. ¿Me he explicado, hermanos, con esta palabra? Espero que esta palabra, hermanos, haya sido recibida, hermanos. Yo me gozo y me alegro cuando los veo a ustedes atentos, escuchando la palabra del Señor. Algunos me han señalado, me han criticado que yo hablo mucho, que yo predico mucho, hermanos. Pero, hermanos, ¿qué mejor podemos hacer que estudiar la palabra de Dios, hermanos? Si antes pasábamos horas, hermanos, en una fiesta, perdiendo el tiempo, pasábamos 2, 3 horas viendo un partido de fútbol, perdiendo el tiempo. ¿Por qué no vamos a escudriñar una hora la palabra del Señor, hermanos? Y aunque a alguien no le guste, hermanos, ¿por qué hablo tanto? Lo seguiré haciendo, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Porque a eso me mandó el Señor, hermanos, a predicar su palabra. Estamos por terminar, versículo número 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando dice no nos metas en tentación, hermanos, esta traducción, hermanos, es la Reina Valera 60, pero aquí hay una observación,
no nos metas, quiere decir no nos dejes caer en tentación. La traducción no nos metas, hay un pequeño error ahí. Mas líbranos del mal, mas líbranos del maligno, mas líbranos de Satanás. Y les digo que la mejor traducción es: no nos dejes caer en tentación. La prueba bíblica está, hermanos, en Santiago 1, 13, 14. Oiga lo que dice la palabra del Señor, porque ahí da a entender de que el Señor nos mete en tentación, ¿verdad? Pero no es así. Dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Dios no puede tentar a nadie. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No, hermanos, no le echamos la culpa al diablo, hermanos. Somos nosotros los carnudos, hermanos. Ay, es que el diablo, hermanos, me puso la... No, hermanos, la tentación la buscamos, hermanos. La buscamos en la computadora, la buscamos en el teléfono, la buscamos en cualquier parte, en la calle. Nos vamos a meter a lugares donde sabemos que no tenemos que estar. Ay, es que el enemigo me tentó. No, hombre, buscaste la cantina, buscaste a la mujer del prójimo, cuando por su propia concupiscencia cada uno, hermanos, es atraído y seducido. Por eso, hermanos, es necesario que cada día, hermanos, oremos a Dios, pero poniendo en práctica, hermanos, este método que el Señor nos dejó. Espero, hermanos, que este método se nos haya quedado ahora. Y ya no digamos: pero ¿qué voy a orar? ¿Qué le digo al Señor? Ay, hermanos, tanto que hay que decirle, hermanos. Yo creo que sabiendo esto, hermanos, yo creo que cuando hay oración, hermanos, me da tristeza ni 20, 30 minutos y ya sentarte, porque ya no quieren estar orando. Y hay tanto que decirle al Señor, hermanos, tanto. Mas líbranos del mal. ¿Qué dice aquí del mal? Líbranos del maligno, de los espíritus que manda el maligno. Porque no nos va a librar directamente de Satanás, hermanos. Porque, hermanos, a veces pensamos que Satanás está por todos lados, que te reprendo, Satanás, que cualquier es Satanás. No, hermanos, a veces con nuestras palabras estamos confesando como que si Satanás fuera omnipresente. No, hermanos, Satanás en un solo lugar puede estar. ¿Saber dónde estará ahorita? Pero sí tiene sus demonios, ¿verdad? Tiene su ejército. Pero Satanás, hermanos, saber dónde estará. Pero lo que me interesa a mí en esta última palabra que estamos estudiando, que dice: y líbranos del mal. Me llama la atención lo práctico y lo sencillo, hermanos, que nos está enseñando Jesús. Él mismo lo dijo, sin tanta palabrería, sin tanto grito, sin tanto escándalo. Vamos a estar haciendo alboroto y haciendo guerra y peleando, que garroteando a Satanás. No, hombre, garroteando a Satanás, está loco. Que agárrelo de la cola, yo lo voy a agarrar de los cachos. No, hombre. Satanás no es feo, hermanos. Satanás es hermoso. Ya lo está elogiando, va a decir usted, va. No, hermanos, es que la palabra del Señor no, en ninguna parte de la Biblia dice que tiene cacho ni que tiene cola. Pero sí dice la Biblia de que se viste como ángel de luz, dice. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que se viste como ángel de luz quiere decir, hermanos, de que se viste como un caballero, así como anda el pastor, con corbata, con saco. Pero no es como yo, es guapo, es tipo. ¿Por qué? Porque quiere hacer caer, hermanos, a las mujeres.
y hacerlas caer en el engaño. Y ay, qué guapo ese muchacho, qué guapo, está más bonito que mi esposo. Y sí, dice la tonta, va, y cae en la trampa. Lo mismo hace con los hombres, hermanos. Porque la mujer, hermanos, como ya la mira con desprecio, ¿verdad? Porque ya no se arregla para usted. Le presenta a una mujer elegante, con tacones, bien chaineadita. No tiene nada que hacer, ¿verdad? Solo sacarle pisto a los maridos, ¿va? Para arreglarse. Y la vi bien bonita y preciosa. Y bien, dice el bruto, ¿va? Está mejor que mi mujer, dice, ¿va? ¿Se da cuenta que Satanás, hermano, no es feo? Se viste como ángel de luz, hermanos, para engañar a los ¿cómo llamarle, hermanos? A los descuidados espirituales. Y cuando sentimos en el adulterio, hermanos, en la fornicación y en la destrucción de los hogares. Y Satanás cayó, dice, ¿va? Y Jesús, dejándonos, hermanos, la forma correcta para poder tener sabiduría y conocimiento y temor de Dios a través de la oración. Amén, hermanos. A Satanás, hermanos, no necesitamos machacarle la cabeza. ¿Se acuerda con la machacada, hermano? Machacala, machacala. No, hermanos. No, hermanos. A Satanás, hermanos, ya le machacó la cabeza a nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, hermanos. Lo derrotó, lo destruyó. En la cruz del Calvario, hermanos, se cumplió la palabra que le dijo Dios, hermanos, a Satanás, cuando se refirió, hermanos, a la simiente de la mujer. Y le dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú únicamente le tocarás el calcañar. Ahí se lo echó, hermanos. Ahí lo derrotó. Así que ya no machaque el hermano. Si ya está destruido, ya está vencido. Aleluya. Porque ahora, hermanos, con toda libertad le decimos a nuestro Padre Celestial, en la última parte del versículo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Esto es, hermanos, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, hermanos, para que con toda libertad podamos exaltar su santo nombre, porque tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Yo no sé, hermano, pero yo quisiera transmitirles a ustedes esto de todo corazón y que lo hayan recibido, hermanos. Y que usted, hermano, que tenía planes para irse para la casa, no se vaya, sino que pongamos en práctica, hermano, lo que hoy aprendimos. Si el Señor puso en mi corazón que habláramos en esto, de esto, es porque Dios quiere que lo hagamos, hermanos. Ya le dije, hermanos, no es para criticar ni para juzgar a nadie, es para que todos nos evaluemos. Y seamos sinceros, hermanos, somos ruines para orar. Somos inútiles. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Ah, bien, se animan a decir sí, va. No nos gusta orar, hermanos. Los cultos de oración, hermanos, son los menos asistidos en la mayor parte de iglesias. Gracias a Dios aquí venimos un bonito grupo, un 50% de los que venimos los domingos, pero en la mayor parte de iglesias son el 5 o 10%. Pero gracias a Dios, hermanos, por la iglesia remanente Vida Nueva, que hemos aprendido en la palabra, hermanos, a madurar espiritualmente. Y yo me alegraré mucho más como pastor el día que los servicios de oración, el día que se planifiquen vigilias, el día que se planifiquen ayunos,
estemos todos en la casa del Señor. Amén. Para adorar al Señor congregacionalmente, como lo hacía la iglesia primitiva. Lo tenemos que hacer nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pongámonos en pie. Si usted, esta palabra tocó su corazón, usted que estuvo a través de las redes, y quiere tener derecho para poder ser partícipe de poder hablar con nuestro Padre Celestial, usted lo puede hacer, lo puede alcanzar a través de reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo puede alcanzar a través de pedir perdón por sus pecados. Y yo ahora en este momento le hago el llamado para que usted venga y reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y a partir de este momento, si usted lo hace, se constituye en un verdadero hijo de Dios. Y desde este momento usted podrá tener el derecho de poder hablar con nuestro Padre Celestial, porque ya también será su Padre. Perdóneme, pero si usted no lo ha hecho, usted es una simple creación. Porque para ser hijo hay que confesarlo a Él como Señor y Salvador, creer en su sacrificio y pedir perdón por sus pecados. Si alguien lo hace en esta hora, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti con toda humildad, pidiendo perdón por mis pecados, abriendo mi corazón para que entres a Él, recibiéndote como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre, por esta oportunidad en la que me he encontrado contigo. Y a partir de este momento, Señor, sé que tú me reconoces como tu hijo y yo te reconozco como mi Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermano.